Y ojo porque esta noticia es tremendamente buena y se refiere no tanto al Borussia de Dortmund como sí a Erling Haaland y la marca que le viste, en este caso Nike. ¿Qué es lo que ocurre con Nike? Pues muy sencillo, que al parecer las negociaciones para su renovación están estancadas. El jugador termina contrato el 31 de diciembre con la firma americana y parece que Adidas se va a lanzar con una muy buena oferta a fichar al jugador noruego, precisamente que le vendría de maravillas venir al Real Madrid, precisamente porque le vestiría la marca Adidas a él personalmente y también al Real Madrid. Y esta combinación es una cosa que las marcas tienen muy en cuenta porque lógicamente cuando coincide la marca personal del jugador con la marca del equipo, lógicamente es doblemente bueno, un doble negocio buenísimo precisamente para, como digo, la marca deportiva. Y evidentemente esto es una oportunidad que Adidas no quiere dejar pasar. Evidentemente, si Adidas consigue traer a Haaland el Real, es decir, hay un motivo y un incentivo para que Adidas traiga a Haaland al Real Madrid, y es precisamente tener a una gran estrella que va a vestir por partida doble la marca de Adidas, y en este sentido es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Así que por eso es por lo que Miguel Serrano comenta en OK Diario hoy que Adidas puede ayudar al Real Madrid a fichar a Haaland, porque evidentemente a Adidas le interesa esta operación prácticamente más que a nadie en el mundo, aparte del Real Madrid, porque al fin y al cabo se trata de tener a una gran estrella mundial que personalmente va vistiendo a Adidas y encima en su equipo viste a Adidas también. Con lo cual yo creo que, vamos, no hay duda de que Adidas todo lo que pueda hacer precisamente por lanzarse a por Erling Haaland, evidentemente sería una auténtica maravilla. No se habla mucho de cifras, se sabe que lógicamente podría ser 5 temporadas a razón de 5 millones al año, cosas de ese tipo, pero lógicamente no se sabe muy bien. Dicen, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que Neymar cobra hasta 17 millones con Puma, ni más ni menos. Por cierto, que Neymar tuvo sus historias también con Nike y porque le canceló por un tema de una agresión y tal y cual. Pero bueno, el asunto es que si por fin Adidas se decide ir a por el jugador, nosotros encantados. Y luego, como continuación del escándalo de Movistar por no mostrar el insulto racista a Vinicius, salió Álvaro Benito a dar, lógicamente, o a pedir disculpas y a intentar explicar la razón por la que no se habían emitido. Y él decía que hubo un error humano. De hecho, os podéis ir a su Twitter, precisamente donde el exjugador del Real Madrid intentaba aclarar. Decía Álvaro Benito: lo primero, pedir disculpas por aclarar el asunto. Hay dos equipos diferentes editando los vídeos para dos programas diferentes. Uno detecta el insulto y el otro no. Ambos vídeos se emiten en el canal. Un error humano. Así de simple. Nosotros comentamos sobre lo que vemos. Bueno, lógicamente para algunos valdrá esta explicación, para otros no valdrá tanto. Lógicamente Álvaro Benito pues tampoco va a salir a pedir disculpas en el sentido de nombre propio o a criticar la actitud de Movistar, porque al fin y al cabo vive para Movistar, o bueno, es Movistar de hecho quien le paga a él por participar y por comentar. Lógicamente se aceptan las disculpas, pero es evidente que son cosas y son episodios y son capítulos que afectan al Real Madrid y que no podemos pasar por alto, y precisamente los que tenemos algo de amplificación, los que tenemos algo de voz, pues lógicamente tenemos que decirlo y denunciarlo. O sea, ¿cómo puede ser que en otros campos, como digo, se llegue a parar en cuanto se detecta un insulto racista y en otros casos, como el de Vinicius, resulta que ni se mira, no se editan las imágenes, se trata de omitir deliberadamente, no se habla del asunto, no se habla de ello? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sobre todo me amarga precisamente el hecho de que sea un madridista o un exmadridista el que esté de por medio con Movistar, que bueno, ya sabemos lo que hay, ya sabemos lo que pasó ayer con el penalti de Vinicius, en fin, que tampoco hay que dar muchas explicaciones, pero yo creo que desde luego para tenerlo en cuenta, porque lo de ayer es que fue lamentable, o sea, fue lamentable lo del descuento, lo del pisotón a Vinicius, y el otro día ahora salen con esto del insulto racista que efectivamente muchos ni siquiera habíamos detectado. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego esto no es para nada un episodio muy agradable. Y ojo porque se le presenta un nuevo problema en el horizonte, ni más ni menos que a Carlo Ancelotti, o mejor dicho, a Camavinga, y es que el jugador está a una sola amarilla, que además sería muy peligrosa porque podría perderse pues dos encuentros, uno o el otro, muy importantes para el Real Madrid, y es precisamente porque el equipo blanco en breves fechas, en muy poco tiempo, estará jugando frente a Sevilla y Atlético de Madrid, y o el uno o el otro podría perdérselos Camavinga, precisamente porque, como digo, ayer vio otra tarjeta amarilla y está a una sola de la suspensión. Lógicamente es un problema, relativamente grande, en el sentido de que
Carlo Ancelotti últimamente ha confiado un poquito más en Toni Kroos y en Luka Modric, no tanto en Camavinga, pero por ejemplo ayer sí que salió de entrada y se supone que va a ir confiando en él y dándole minutos poco a poco. Obviamente Camavinga entra ya poco a poco en la dinámica del Real Madrid. La verdad es que se le vio muy activo en general, yo creo que hizo un buen partido, completó un partido interesante en líneas generales después de haber estado pues varias semanas inactivo en el Real Madrid, teniendo en cuenta el parón internacional y el último partido frente al Español en el que salió lesionado y tal y cual, pero en cualquier caso es cierto que ahora perderle en un partido tan importante como por ejemplo pueda ser el Sevilla o el Atlético de Madrid, pues no sería lógicamente una noticia muy agradable, y esto es un problema que se le puede presentar a Ancelotti, porque si por ejemplo sigues teniendo a Modric lesionado o alguna cosa de estas, pues evidentemente te quita una opción que es ya muy válida para el centro del campo del Real Madrid. Ahora mismo, si tú juegas con Camavinga, no es un jugador que digas es que es como si no tienes a nadie, ¿no? Realmente Camavinga aporta mucho al grupo, aporta mucho al equipo, y en este sentido hay que tenerse mucho cuidado, porque si ve otra amarilla nos la pueden liar bastante, sobre todo en dos partidos, como digo, tan importantes como Atlético y Sevilla. Y mientras ayer se producía la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, se estaba produciendo al mismo tiempo en el avión de vuelta del FC Barcelona a la ciudad condal la destitución de Ronald Koeman. Y como era algo que se iba a producir en minutos y que se iba a anunciar en breve, pues fue preguntado a Ancelotti al respecto. Y la verdad es que la respuesta fue tremenda, precisamente porque va en el estilo del italiano, ¿no? Un tipo elegante, educado, y que la verdad es que levantó de alguna manera el respeto y la admiración de los allí presentes en la sala de prensa. Le comentaban, le preguntaban que qué le parecía si efectivamente Koeman era destituido, y él lo primero que hacía era ponerse él de ejemplo, diciendo que él ha sido destituido en infinidad de ocasiones y que lógicamente lo único que puedes hacer en este tipo de casos es simplemente mirar hacia adelante con la conciencia tranquila y saber que lo has dado todo, que lo has dejado todo, que has hecho todo lo que has podido y ya está, y que es parte de la profesión, que es parte del fútbol y que no se puede luchar contra ello. O sea, es que no hay nada más que se pueda hacer. Prácticamente todos los entrenadores del mundo en algún momento de su carrera van a ser despedidos. Así que lógicamente es mejor asumirlo como parte de la profesión, como parte de este mundillo, y punto. No hay más que añadir, no hay más que decir, y bueno, pues la verdad es que en este sentido la gente aplaudió de alguna manera, entre comillas, la respuesta de Ancelotti, puesto que es una respuesta elegante, nada ventajista y que hace ver la función del entrenador con una perspectiva diferente, que en mi opinión también es importante, porque al fin y al cabo lo de Koeman pasa prácticamente todos los días. Es cierto que para mí el problema del Barcelona no es solo Koeman, o sea, creo que tienen que ser sinceros consigo mismo y darse cuenta de que hay un problema mucho más grave que toca las finanzas, que toca el equipo, toca la plantilla, lo toca todo. O sea, no es solo un problema de echar al entrenador. El tema del entrenador es como la punta del iceberg, pero hay mucho más detrás que veremos a ver si solucionan, pero desde luego lo que parece cierto es que va por ese camino. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero ya digo, y lo he comentado antes, que con Xavi parece que ya tienen acuerdo para que el FC Barcelona tenga nuevo técnico. Y bueno, pues efectivamente lo que todos imaginábamos, o sea, Arrasate reconoce que efectivamente cuando vienen a Madrid, el Osasuna ya va pensando en el empate, y además lo reconocía abiertamente en rueda de prensa. Le preguntaban precisamente para ese planteamiento para empatar, porque además se alegraba mucho del punto que había conseguido en el Bernabéu, y decía, tienes que priorizar, como la teoría de la manta, si darle espacio a nuestra espalda, defendiendo alto como solemos hacer, donde aparecen las mejores virtudes del Real Madrid, o defender en un bloque medio y tener orden defensivo. Por momentos nos han sometido y hemos estado muy bajos, pero hemos tenido mucho orden, y ahí el Real Madrid no es tan determinante. La idea era salir más veces al contragolpe, aunque no hemos podido. O sea, efectivamente, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo vas a criticar? No, ellos se saben con sus debilidades, se saben con sus limitaciones, y Arrasate lo que hace es sacar lo mejor de lo que tiene. ¿Me entendéis? Y en este sentido, si ellos mantienen el orden táctico y defensivo como ocurrió ayer, o sea que vimos a un Real Madrid que, a pesar de tener el balón, a pesar de tener el dominio, a pesar de llegar, sobre todo en la segunda parte, muchas veces a puerta, al final no fue capaz de transformar ninguna ocasión. Así que efectivamente, contra este tipo de equipos tú sabes perfectamente lo que va a ocurrir, sabes lo que se viene y además tienes que estar preparado para ello. Y en mi opinión, pues bueno, hay que zampárselo así, hay que saber también jugar contra este tipo de equipos, y en mi opinión Arrasate lo único que hace es reconocer una realidad, porque a muchos les da vergüenza reconocerlo, que vienen a hacer lo mismo al Santiago Bernabéu, pero en este sentido es que él hace y juega con las cartas que tiene, no con las que le gustaría. A lo mejor, si fuera de otra manera, pues básicamente diría, bueno, pues vamos a liarnos la manta a la cabeza, vamos a intentar ganar en el Bernabéu, y luego a lo mejor sale con un saco de goles.
¿Me entendéis? Pero Arrasate intentaba puntuar, esa era su prioridad y como os dije, es un partido con truco porque no es casualidad que Osasuna esté sexto en la clasificación, sino que se debe a un trabajo muy arduo de su entrenador y al final ocurrió. Y lógicamente, precisamente por el tema del pisotón de Vinicius, por el tema precisamente del añadido, que tenía que haber sido mucho más porque se perdió mucho más tiempo, Carvajal estalló completamente y dijo, ¿cómo puede ser que el árbitro solo añadió 4 minutos cuando en otros campos han llegado a estar 8 minutos? Y lo que haya hecho falta. Y encima ahora, para volver un poco atrás y recordar la jugada de Vinicius del pisotón, ha salido nuevas imágenes de un encuentro, me parece que fue, lo han sacado por ahí, lo he visto antes, en el que Soto Grande pitaba el mismo penalti que le ocurrió a Vinicius, ¿vale? El mismo frente en un Athletic Villarreal se pitó. En un Villarreal, o sea, Athletic Villarreal o Villarreal Athletic se pitó. Y sin embargo, ayer no se pitó. Entonces, a esto le unes precisamente el tema del descuento y dices, pero bueno, y Carvajal, claro, estalló. Estalló al final del partido y dijo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Y no solo fue Carvajal, sino toda una ristra de jugadores, incluso, ya digo, como he dicho antes, Butragueño, quienes dijeron, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿cómo puede ser que te medio rompan el pie de un futbolista dentro del área y ni siquiera mires el VAR? Y encima luego, con toda la pérdida de tiempo que ha habido, solo descuentes 4 minutos. Ancelotti también se quejó en rueda de prensa. O sea, son cosas que, es lo que he comentado, no merece la pena muchas veces entrar en determinadas polémicas que al final no arreglan tus propios problemas. Pero es que lo de ayer es como para poner el grito en el cielo. O sea, como para poner el grito en el cielo. Y evidentemente Carvajal lo hizo muy bien, y otros jugadores también, y Ancelotti también, y Butragueño también, y me parece bien. Y aquí estamos los demás también, porque no es normal que ni siquiera se mirara esa jugada. O sea, no es normal. No mires por donde lo mires, es una situación completamente anómala en la que el Real Madrid obviamente sale muy perjudicado. Muy perjudicado. Así que veremos a ver cómo bandean este tema, porque desde luego a mí no me parece ni medio normal. Y ya que de hecho el otro día, incluso en la victoria frente al FC Barcelona, que fue importantísima y todo el mundo celebraba, el propio Thibaut Courtois fue quien vino a poner un poco de moderación en la celebración y decir que el último gol había sido un error de concentración, ayer por supuesto hizo exactamente lo mismo, porque cuando todo el mundo estaba hablando de que el descuento no había sido suficiente, también es cierto que dijo, igual jugamos 10 minutos más y tampoco marcamos. Es decir, que de alguna manera le estaba tirando una buena pulla al ataque del Real Madrid, que lo estuvo intentando una y otra vez, pero no lo consiguió. Yo creo que a lo mejor Courtois no tenía tanta intención crítica como el otro día, pero sí que de alguna manera reconocía que incluso habiendo jugado más tiempo y habiendo alargado todavía más el segundo tiempo, el Real Madrid todavía hubiera sido incapaz de marcar. Y es que efectivamente lo que estábamos viendo era un auténtico, ¿cómo diría yo?, despropósito, en el sentido de que por más que estábamos allí, por más que estábamos encima, por más que tirábamos a portería, por más que intentábamos elaborar por las bandas, por el centro, por donde fuera, éramos incapaces de marcar. Y la verdad es que fue frustrante, pero hay que contar que este tipo de partidos ocurren. Otra cosa diferente es un partido como el que vimos frente al Villarreal, o incluso frente al Sheriff Tiraspol, donde al final te come la tostada en el caso del Villarreal, o el Tiraspol, que al final te acierta cuando más te duele y donde más te duele cuando tú lo estás intentando todo. Ayer frente a Osasuna, bueno, pues no pudo ser, lo dimos todo, hicimos todo lo posible. La segunda parte vimos que efectivamente el equipo estaba totalmente volcado y aún así tuvimos el riesgo de encajar un gol y perder el partido. Y sin embargo, pues, ¿qué vas a hacer? Pues si lo estás intentando todo, tampoco te puedes tirar de los pelos. Es lo que hay, es lo que ha ocurrido, un 0-0 que lógicamente no te gusta, pero este tipo de cosas ocurren en el fútbol, así que asumirlo, prepararse para el siguiente encuentro y ya está. Vamos con la remontada que según el Confidencial ha conseguido Florentino para la nueva Superliga. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, cuando todas las atenciones estaban lógicamente en el partido frente a Osasuna, llega Florentino, o mejor dicho, llega Fermín Lacalle y escribe un artículo en el Confidencial en el que nos sorprende a todos, porque seguramente habrá estado bicheando, buscando, investigando, diciendo que Florentino vuelve a arrinconar a la UEFA con la nueva Superliga a la que se apuntan los clubes ingleses y que además tiene muy cerca de unirse el Bayern de Múnich, que es el otro gran monstruo de Europa que faltaba lógicamente por subirse al carro. El asunto es que los cambios que ha introducido Florentino Pérez, por ejemplo,
con el tema de los ascensos y los descensos, que lógicamente eran cosas que chirriaban un poco porque no gustaban a los gobiernos, o el hecho de que determinados equipos jugaran por decreto, todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cambios, según dice Fermín de la Calle, parece que han hecho que Florentino al final esté empezando a ganarse los apoyos, el apoyo popular que os contaba en aquel vídeo, el apoyo popular que efectivamente necesitaba, la base popular que la Superliga necesita para ser lógicamente una competición querida entre comillas por todos, porque siempre va a haber lógicamente gente que entienda que no está bien, que no puede ser, que lógicamente, claro, hay gente que va a perder privilegios, eso está claro, pero bueno, las buenas noticias es que efectivamente Florentino sabe perfectamente y había puesto oídos, si es que Florentino no es tonto, o sea, es que Florentino es un hombre con una lucidez tremenda, en el sentido de que, bueno, si sabía que no gustaba algo del proyecto, bueno, pues se habla, se comenta, se modifica si hace falta, pero seguimos adelante con ello y efectivamente parece que lo está llevando muy bien, parece que los clubes ingleses ahora sí que miran con otros ojos a la competición y que encima se puede sumar el Bayern de Múnich. El Paris Saint-Germain no se va a poder sumar porque lógicamente tiene que seguir todavía, pues lógicamente con su colaboración corrupta con la UEFA, en el sentido de que si no, no hay fair play financiero. Ya me entendéis, tampoco voy a entrar mucho en este detalle. Así que muy buenas noticias, parece que efectivamente la Superliga vuelve a cobrar fuerza gracias a esta última maniobra de Florentino. Y si bien es cierto que Mariano está castigado, como os he comentado, lo que también es cierto y es que aunque no esté castigado, no le gusta nada, porque si no ayer desde luego no hubiera dudado en meterle, precisamente porque estábamos muy faltos de remate, con más de 40 pases al área y ni un solo remate, o sea, lo cual es para hacérselo mirar. Es lo de Ancelotti con Luka Jovic. O sea, cuando hacen 43 centros al área y no se remata, necesitas evidentemente delanteros centro. Y si este no puede ser Benzema porque no le están saliendo las cosas o porque está empleado en otras tareas, evidentemente tienes a Luka Jovic para intentar ponerle remedio. Pero claro, el problema es que tampoco Luka Jovic estuvo en el terreno de juego porque, al igual que le ocurrió a Zidane, ni Jovic ni Mariano convencen al técnico italiano tampoco. Así que muy probablemente, junto con Asensio, junto con Hazard, junto con Mariano, este jugador, el serbio, pues tendrá que hacer la maleta, muy probablemente, porque creo que sí que tiene bastantes ofertas de Italia. Parece seguramente que se marchará en enero cedido, probablemente todo lo que queda de temporada, más luego una opción a compra muy probablemente a partir de la temporada que viene. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego la cosa se está poniendo realmente fea y complicada con el jugador, porque en teoría yo lo que había oído es que efectivamente sí que contaban con él, sí que Ancelotti le iba a dar oportunidad. De hecho, en la rueda de prensa aquella famosa dijo que cuando Benzema estuviera cansado iba a ser Luka Jovic el que estuviera sustituyéndole y reemplazándole para ser importante, para tener minutos, para marcar goles, pero lo cierto es que ayer pudo, de hecho, meter a Jovic incluso aunque no sacara a Benzema, y sin embargo no lo hizo. Así que si no lo hizo, pues yo creo sinceramente que le tiene más o menos sentenciado, o por lo menos le tiene más o menos en el mismo compartimento que a Mariano, y desde luego no cuenta en absoluto con él. Así que veremos a ver cómo sale el tema de Jovic, pero para mí se va a ir en enero casi seguro. Luego, viendo todos los artículos al respecto de, bueno, pues del partido de ayer, Real Madrid-Osasuna, la verdad es que me he tropezado con uno que me ha llamado la atención, que además lo confirma Tomás Roncero, que tiene buenas fuentes en el Real Madrid y quien confirma que efectivamente hay un jugador que está, no de hecho, bueno, pero sí, de facto está castigado en el Real Madrid. Este jugador es efectivamente Mariano Díaz. Mariano Díaz, ya sabéis que ayer, con lo que estaba cayendo en Real Madrid sin gol, bueno, tampoco Jovic, ¿no? Pero ni Mariano Díaz ni Jovic contaron para Ancelotti. Pero en el caso de Mariano Díaz, Tomás Roncero se para a decir que efectivamente la actitud del jugador, obviamente, por muchos motivos ya no es solo por uno, ha hecho que al final Carlo Ancelotti le tenga castigado, de hecho, en el Real Madrid, y que no cuente para absolutamente nada con él, salvo caso de emergencia, es decir, salvo que Benzema cayera lesionado, salvo que Jovic no estuviera disponible. En ese caso, y solamente en ese caso, Mariano podría entrar en el juego del Real Madrid o en los planes de Ancelotti, o jugar unos minutos o lo que fuere. Yo creo que aún así, con todo y con eso, Mariano sería difícil ya que incluso disputara en esas circunstancias ni un solo minuto con la camiseta del Real Madrid. Comenta que lógicamente ya no es solo
que el jugador de por sí a nivel futbolístico pues no es que rinda demasiado, sino que además la actitud que tuvo este verano con el tema de la no salida al Rayo, que la tenía prácticamente cerrada y hecha, que por eso ficharon de hecho a Falcao, por cierto gracias a Falcao que ayer le metió el gol definitivo al Barça para echar a Koeman. Lo cierto es que pues no gustó nada en el Real Madrid, están muy cabreados con él, cierto es que no pueden hacer nada, que él insiste en quedarse en el equipo blanco, pero lógicamente con la actitud que tiene pues obviamente se ha ganado a todos los enemigos del mundo y uno de ellos es Carlo Ancelotti, que ha decidido pues tenerle de alguna manera, entre comillas, castigado en el Real Madrid y no va a variar su posición, salvo, como digo, caso de emergencia. Y luego a lo mejor algunos os habéis enterado, a lo mejor otros no, pero es obligación de un buen madridista traer esto aquí a colación y hacerse eco de ello, precisamente porque el otro día con el tema de que Vinicius se encaró a la grada, lo cierto es que lo hizo precisamente por los famosos insultos racistas que sufren otros muchos jugadores, pero que a diferencia del caso de Vinicius, en otras veces, en otras ocasiones y en otros partidos sí que se llegan a parar los encuentros precisamente cuando hay insultos de este tipo. Y el otro día, sin embargo, Ancelotti le recriminó a Vinicius que se encarara y le pidió que se centrara en el encuentro. Bueno, la gravedad del asunto no viene aquí, la gravedad del asunto viene en que Movistar Plus estaba censurando el insulto racista, lo omitió, lo tapó completamente y mucha gente no escuchó ni vio que efectivamente había un aficionado pues que le dirigía un insulto racista, marcadamente racista, a Vinicius. Y bueno, pues lógicamente era como acallar lógicamente algo que iba a terminar sí o sí en sanción y que tenía que terminar sí o sí en sanción. Bueno, pues no ocurrió y lógicamente esto es algo que en el Real Madrid hay que denunciar. Esto es algo que han comentado precisamente en OK Diario, Marcelo González, lo hace muy bien porque, como digo, si aquí hay unas reglas, tienen que ser para todos. No puede ser que un jugador al que insultan de manera racista te vas a otro campo y se paran incluso los partidos y sin embargo cuando es del Real Madrid es como que, bueno, aquí no pasa nada y luego encima los medios que están ahí no le dan ningún tipo de altavoz y dicen, no, vamos a callarnos, aquí no hay nada. Vamos a censurar, vamos a no sacar las imágenes, que aquí no ha pasado nada. Pero bueno, esto, ¿qué desvergüenza es esta? Es decir, si tú denuncias un caso, tienes que denunciarlos todos. ¿Me entendéis? No puede ser que a un jugador, solo porque sea del Real Madrid, no le den amplificación o no le den voz o no le den altavoz con un tema que ha sufrido y que diga, no. Bueno, otra cosa es que Ancelotti diga, no, tú céntrate en el partido y ya está. Pero hombre, los encargados de la retransmisión, de la realización del encuentro, yo creo que tienen que tener un mínimo de ética profesional y decir, no, es que esto ocurrió, vamos a enseñar las imágenes tal y como ocurrieron, sin adornar y sin nada. Y bueno, una de las cosas destacables, que es una grandísima noticia para Carlo Ancelotti, precisamente por la evolución que están teniendo en este comienzo de temporada, es la gran muralla y la gran pareja que han formado Militao y Alaba, la gran pareja de centrales que ayer volvió a mostrarse muy sólida también en el Bernabéu, que en general lleva 3 partidos bastante buenos, en 3 partidos solo se ha encajado un gol y que han revertido completamente la situación que tenía la defensa del Real Madrid, que era bastante catastrófica en el sentido de que estábamos encajando demasiados goles para lo que tiene que ser una defensa del Real Madrid, sobre todo para lo que es tener que sacar una serie de resultados adelante que lógicamente tienen que ir de la mano con una defensa que sea pues muy apretada, muy sólida y que sea un auténtico muro de contención. Esto es exactamente lo que no estaba ocurriendo, esto es algo que estaba siendo un problema para Ancelotti, pero últimamente es cierto, por ejemplo ayer yo, a Alaba le vi muy bien, pero es que a Militao le vi absolutamente brillante, prácticamente ocupando muchísimo terreno, ocupando muchísimo espacio, muy rápido al corte, muy atento, sin perder concentración y encima algunas veces pues la verdad es que lo vimos, se sumaba al ataque y lleva peligro, o sea, es un tipo que al final dices, hostia, es que Militao cuando al final el disparo ese que hizo fue muy centrado a portería, pero al final cuando el tipo se lo propone y se prepara, la verdad es que sí que puede conseguir cositas bastante interesantes también en ataque, así que bueno, pues poco a poco la verdad es que yo creo que se van afianzando el uno con el otro, siempre y cuando mantienen el orden, en mi opinión creo que es una muy buena noticia para el Real Madrid porque al final consigues tener un bloque defensivo muy sólido y muy compacto que no le permite al equipo rival pues las pocas o las muchas ocasiones que tenga hacer prácticamente nada. Lo vimos más con el Barcelona, que atacó bastante más que Osasuna, y en este sentido pues muy contentos de que efectivamente la muralla defensiva que poco a poco ha ido tejiendo Ancelotti pues vaya resultando, y lógicamente con la vuelta de Ferland Mendy creo que al final ha sido también el detonante de que el equipo cada vez a nivel defensivo esté más entonado.
Y luego, por desgracia, pues tenemos que comentar algunos aspectos del partido de ayer que después de lo deportivo, lógicamente ya hicimos autocrítica a nivel de qué nos faltó para ganar el partido de ayer. Lo cierto es que hubo un gran protagonista que no fue del Real Madrid, que fue el árbitro Sotogrado, que obviamente en esta acción concreta en la que casi le rompen el tobillo a Vinicius, pues hombre, ni mirar el VAR, ya no pitar penalti, pero ni mirar el VAR, ni siquiera molestarse en preguntar, creo que es algo que encendió los ánimos de todo el madridismo y que hoy nos lleva lógicamente a alzar la voz contra una injusticia que lógicamente ya va siendo demasiado habitual y recurrente. Y fijaos que yo no suelo sacar ni meterme en estas cosas de temas de árbitros, porque al final lo cierto es que por un lado te dan, por otro te quitan, pero lo de ayer de Vinicius es espectacular. O sea, cómo le clava los tacos en el mismo tobillo. Hay pisotón clarísimo dentro del área y no hacer ni el más mínimo gesto por intentar revisar la jugada, por darle otra ojeada, por preguntar aunque sea y salir de la duda, es absolutamente tremendo y espectacular. Yo personalmente no me lo puedo explicar, sinceramente, cómo un árbitro a día de hoy, cuando además es que ve cómo Vinicius cae, porque le retuerce el tobillo, le deja incrustado en la hierba y cae al suelo como un muñeco y ni siquiera se molesta en preguntar, ni siquiera se molesta en enterarse qué ha pasado. Claro, esto lógicamente luego el propio Vinicius, el Butragueño, Carvajal, todo el mundo estuvo protestando precisamente por esto, porque es vergonzoso que ocurra una jugada de estas y que ni siquiera se tomen la molestia en mirar el VAR, porque luego a lo mejor miras el VAR y dices, vale, no incidía en la jugada o lo que sea, vale, perfecto, pero por lo menos te has tomado la molestia. Pero claro, cuando ves una dejadez total con respecto a ello dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se está mirando? ¿Por qué no se ha mirado? ¿Por qué no se ha revisado esa jugada? Hombre, es que hay cosas que claman al cielo. Y luego, bueno, pues después de este amargo empate frente a Osasuna, una pequeña noticia feliz, y es que en el entorno del Manchester United ayer parece, en entornos cerrados, un poco en los mentideros de los Red Devils, ayer comentan que Mino Raiola dejó caer que efectivamente la negociación por la renovación de su jugador, de su representado, de Paul Pogba, sigue exactamente en el mismo punto, es decir, estancada, y que no hay absolutamente nada nuevo que contar. Lo que viene siendo de alguna manera decir que las negociaciones con el Manchester United siguen en un punto muerto, que no ha habido ningún tipo de avance y que lógicamente de seguir así esta situación lo que va a ocurrir es que efectivamente Paul Pogba muy probablemente esté buscando salida, y lógicamente esto ya debería alertar al madridismo, o por lo menos a la cúpula directiva del Real Madrid, de que hay un jugador por ahí que se está poniendo muy disponible de cara a la temporada que viene. Ya sabéis que el Real Madrid, bueno, pues es un jugador que lógicamente, como digo, si no se pone muchas trabas por el camino, porque luego Raiola es también un tipo complicado, si no se pone muchas trabas por el camino, si se aviene lógicamente un contrato razonable, en el sentido de que, bueno, pues tiene 28 años, cuando venga tiene 29, y lógicamente pues no puedes estar dándole o pidiendo el oro y el moro, pero bueno, en cualquier caso, si puede ser, yo creo que el Real Madrid ahora mismo está en la mejor posición precisamente para hacerse con los servicios de Paul Pogba. Al jugador yo creo que también esa opción le gusta bastante, le va bastante bien, y en un principio yo creo que podría ser que efectivamente el jugador al final se decantara por venir al Real Madrid y por lo menos darle luz verde a Mino Raiola para que negocie con el equipo blanco. Que luego se pueda llegar a un acuerdo o no, esto ya depende de muchas otras variables, pero en cualquier caso yo creo que sí puede ocurrir, sí que puede ser que efectivamente Paul Pogba esté cerca del Real Madrid. Otra cosa es que termine, pero desde luego que pueda negociar con el Real Madrid, yo creo que es algo que sí que puede ocurrir. Y bueno, pues si nosotros nos quejamos por el empate a 0 de ayer frente a Osasuna, no os cuento la que está cayendo por París con un Leo Messi que se esperaba que prácticamente desde la cama empezara a hacer goles, y lo cierto es que en los 4 partidos de Liga 1 que lleva, el jugador argentino lleva 0 goles y 0 asistencias, y esto empieza a chirriar lógicamente en las zonas nobles del Paris Saint-Germain, en las altas esferas del equipo parisino, donde lógicamente no esperaban en absoluto que esto estuviera marchando de esta manera. Pero es que lo cierto es que el argentino ya no es solo que se suponía por el salario que cobra uno de los mejores jugadores del mundo, sino que además, acompañado ni más ni menos que con una escolta de lujo como Mbappé y Neymar, pues poco menos que lo estuviera rompiendo. Pero es que Neymar, para que os hagáis una idea, lleva 0 goles y 2 asistencias, o sea que es que tampoco es que vaya mucho mejor el brasileño. El único que está dando la talla, el único que está ahí arriba de momento es Kylian Mbappé. Punto. O sea, no hay nada más que añadir. En este sentido, lógicamente, si ya os lo comentaba ayer,
una vez más se vuelve a abrir otro frente de guerra en París, otro problema en París que lógicamente, como digo, era algo completamente inesperado porque allí precisamente estaban esperando que a estas alturas de la campaña el Paris Saint-Germain pues estuviera pasando el rodillo prácticamente por todos los campos de Francia, cosa que no está ocurriendo, es exactamente lo contrario, pero solo precisamente no por el hecho de los resultados, que más o menos lo llevan todo encaminado, sino por la poca participación, por la poca presencia, por el poco protagonismo que están teniendo los que se supone que son las estrellas del equipo en el desarrollo del juego, en la participación, en la producción anotadora, en los goles. Es decir, que la adaptación no está siendo tan fácil y que todo esto no iba a ser pan comido como pensaba el jeque a base de poner millones y fichar a los mejores y listo. Se viene, como digo, otro problemón gordo en el Paris Saint-Germain. Y fijaos que hace un par de días sacaba un vídeo en el que comentaba que la situación de Raúl después de la derrota frente al sanluqueño pues está un poco en el alambre. Lo cierto es que fijaos el amor a la camiseta de Raúl, que sabiendo y siendo consciente de que participar y ser técnico del filial lógicamente no te permite tener un gran recorrido porque, como digo, eres de alguna manera entrenador de un equipo que es auxiliar del primer equipo en cuanto a todos los jugadores que te puedes llevar o que se llevan al primer equipo, que te están quitando jugadores constantemente y todo este tipo de cosas. Lógicamente Raúl aún así tuvo oportunidad de salir en verano a entrenar a equipos de segunda, no ha trascendido el nombre de cuáles, pero tuvo la oportunidad de salir y aún así dijo que no y prefirió quedarse en el Real Madrid entrenando en el Castilla precisamente para seguir no solo adquiriendo experiencia, sino para continuar en el equipo, en el Real Madrid, que es donde realmente él, en mi opinión, quiere hacer carrera algún día. Yo esto lo interpreto lógicamente como un gesto de amor a la camiseta, de amor al club, de amor a los valores, de amor a los principios, donde yo creo que él quiere ser parte importante en la formación de los principios de los futbolistas que vienen desde la cantera, precisamente porque ya sabéis que han trascendido varios episodios en los que Raúl ha disciplinado a los jugadores a la hora de saber y ser conscientes del tipo de nombre que llevan en su escudo, es decir, del club que llevan en el escudo y que lógicamente no puede permitir determinados comportamientos precisamente cuando uno trabaja bajo los principios y el paraguas del Real Madrid. Suena pues el caso de los auriculares, que no permitía todo este tipo de pomposidad en los jugadores de presentarse en estadios que son muy humildes, pues eso, fardando de auriculares, de estos grandotes, con marcas como intentando despreciar de alguna manera al rival, o por ejemplo el otro día cuando uno de los jugadores se encaraba con la afición del Navalcarnero y se lo reprochaba en el vestuario. Ese tipo de principios lógicamente solo te los puede dar un jugador como Raúl, un exjugador como Raúl, y evidentemente para el Real Madrid es una maravilla que alguien así esté todavía al cargo de la cantera. Os lo comentaba ayer un poco por encima, pero era para que lo vierais vosotros por vosotros mismos. O sea, en esta clasificación, es decir, en los partidos que solo se tiene en cuenta lo que se ha jugado en casa, como podéis ver, el Real Madrid es uno de los peor clasificados, puesto que si la clasificación fuera solo cuestión de los partidos que se han jugado en casa, el Real Madrid andaría 10º en la tabla, incluso por debajo del FC Barcelona, que iría segundo, ni más ni menos. Es decir, el Real Madrid, por el contrario, fuera de casa está haciendo una campaña magnífica, solo ha perdido un encuentro y está en lo más alto de todo, pero es que en casa se está dejando una cantidad de puntos brutal, porque solo ha jugado 4 partidos, ha ganado 2 encuentros y ha empatado otros 2, es decir, se ha dejado 4 puntos por el camino muy valiosos en casa que de otra manera probablemente le permitirían ir mucho más arriba de la clasificación, seguramente como veis, pues más o menos como terceros, segundos, seguramente por detrás del FC Barcelona. El asunto es que tú no te puedes, si pretendes llevarte esta liga, tú no puedes, lógicamente, dejarte tantos puntos en casa. Es inaceptable que en tu propio estadio te dejes la liga. Con todo lo que te cuesta, evidentemente, ganar puntos fuera, que la verdad es que tiene mucho mérito ganar en estadios de fuera, lo que no puede ser es que luego vengas a casa a dejarte todo el esfuerzo que te ha costado pues llegar hasta ahí y todos los 3 puntos que te traes de fuera, luego dejártelos en casa. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, en este caso el Real Madrid debería reflexionar y decir,
Si no cambiamos de actitud en el Bernabéu, lógicamente vamos a terminar perdiendo el campeonato de una manera absurda en nuestro propio estadio, dejándonos puntos, dejándonos por el camino un montón de puntos que luego al final de la temporada son tremendamente necesarios. Así que es importantísimo y crucial revertir esta situación cuanto antes. Y bueno, pues como ya os he comentado, no es solo que esté prácticamente confirmado que Xavi viene a entrenar al FC Barcelona, sino que además ya habrían comentado cuál sería el primer fichaje que ha pedido. Pero que haya pedido no quiere decir que se vaya a producir. Esto lo comentaba Gerard Romero precisamente ayer en Twitch, donde comentaba que Xavi habría pedido ya ni más ni menos que a Koundé. Koundé sería el gran objetivo de Xavi, que es un central muy rápido y por esas características querría el exjugador del Barcelona tener o contar con él para esta misma temporada. No sé si a nivel de fichaje de invierno o qué, pero desde luego yo creo que Xavi no es consciente de que ahora mismo el Barça no está para permitirse a un jugador como Koundé, teniendo en cuenta que lógicamente con 80 y pico, 70 kilos que vale o está valorado, habiendo estado a punto de irse al Chelsea, desde luego no sé hasta qué punto el FC Barcelona le va a decir, oye, mira, está muy bien que vuelvas, que está muy bonito todo esto del cruyffismo, la idea de fútbol que traes y tal y cual, pero que no te hagas unicornios, que aquí, o sea, el dinero que tenemos es lo justo, apenas va a dar para pagarte a ti o incluso el finiquito de Koeman, así que claro, no vengas diciendo que quieres a este y al otro porque no está el horno para bollos. Evidentemente, yo creo que él tiene que ser consciente de esto. O sea, ahora mismo el FC Barcelona no está para permitirse a un Koundé, ya no solo por el salario, sino porque le costaría un ojo de la cara que lógicamente no tienen. Y evidentemente en este sentido yo no sé qué va a hacer Xavi o cuál es su idea de planificación de cara a la próxima temporada, no la próxima, sino ya a esta temporada, pero desde luego si ya empieza con esas exigencias, desde luego va a tener un problema porque se va a chocar contra la propia realidad. O sea, ahora mismo el Barcelona no puede permitirse a un Jules Koundé, pero para nada. Ya no es que solo sea objetivo del Real Madrid, es que a nivel de dinero es que no cuadra por ningún sitio. Y bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque lógicamente anoche había otra gran noticia, bueno, otra gran noticia me refiero por la repercusión, que era la destitución de Koeman en el avión de vuelta a Barcelona. Lógicamente no tuvieron más paciencia con él, evidentemente era un técnico que... Bueno, era un técnico, es un conjunto, o sea, yo ya lo he comentado, o sea, es que el FC Barcelona, aún despidiendo a Koeman, tiene mucho trabajo por delante. Tiene muchísimo trabajo por delante, o sea, pero una cosa tremenda. Pero bueno, lógicamente cuando pasan estas cosas, lógicamente quien paga los platos suele ser el entrenador. Bueno, pues resulta que, aparte de destituir a Koeman, resulta que esta mañana Sport ya ha sacado que el Barcelona ya tiene un elegido para sustituirle, que es Xavi Hernández, como se venía pidiendo desde muchos sectores del FC Barcelona. Al parecer Xavi tiene un pacto de caballeros con el Al-Assad para dejarlo todo y venir a entrenar al FC Barcelona. Además, él se había dejado querer hace tiempo y parece que el acuerdo está cerrado, parece que le ha dicho que sí a Laporta. Y bueno, pues no pasará mucho tiempo, dicen que a lo mejor esperan hasta el parón este que viene ahora del 6 de noviembre precisamente para retomar y lanzar la presentación de Xavi como nuevo entrenador del FC Barcelona, pero ya digo, a mí personalmente me parece genial, si es el entrenador que quieren tener, perfecto, pero como digo, incluso la llegada de Xavi va a requerir de muchos esfuerzos por parte de la plantilla del Barça, que además no va a poder reforzar por el tema financiero que hay ahora mismo, no va a poder reforzar la plantilla, no va a poder reforzar a nivel deportivo y lógicamente va a tener que sacar las castañas adelante con lo que tiene y con lo que hay, y no hay más, o sea, no le pidas más. Así que bueno, pues a partir de aquí veremos a ver qué ocurre, porque yo creo que la incertidumbre va a seguir. Evidentemente no veo un plantel como el que pudiera tener Guardiola en su día, no veo unos Xavis, Iniestas, Messi en la plantilla como para sacar adelante al Barça. O sea, el nivel de juego, el nivel de la plantilla en general es bastante pobre, en mi opinión, así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego parece que el acuerdo está cerrado.